Profesora, si gusta podemos empezar. Claro que sí, me parece necesario también por él y justo por los compañeros que llegaron muy puntuales. Bien, muy buenas tardes de nuevo el día de hoy. Aquí en Colombia está que llueve. En este momento hay truenos, relámpagos, mejor dicho, estamos llenos de lluvia. Entonces, si llega a fallar el internet o alguna situación, por favor, Miriam, me escriben o se comunican o hacen algo pues para yo darme cuenta de que ya no me están escuchando. Bueno, el día de hoy tenemos un tema, como les decía, sensible para muchos, agradables para unos tantos y definitivamente como investigadores podemos decir que un tema necesario para poder evidenciar muchos de nuestros resultados científicos en la investigación cuantitativa. Y estamos hablando de la estadística aplicada en ciencias de la salud. ¿Qué pasa cuando nosotros, qué les genera? Y quiero escuchar sus voces o el chat. ¿Qué les genera la palabra estadística? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Qué emociones da? ¿Qué sensibilidades? ¿Qué significados? Bueno, los escucho para poder comenzar con este proceso de realmente qué puede ser la estadística y para qué nos puede servir a nosotros en ciencias de la salud. Entonces, el que quiera opinar, queda micrófono abierto y simplemente nos cuenta, o el que quiera colocar en el chat qué le genera la palabra estadística, pues leeré el chat. Entonces, los escucho o los leo. Vaya, me doy cuenta, igual que ayer, que este es un grupo un poco silencioso, un poco tímido. Muy bien, Claudia, representaciones y análisis de datos. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de datos cuantitativos, ¿no? Porque también tenemos una forma de analizar datos cuando hablamos de datos quali. Entonces, sí hay que hacer las especificidades. Isabel levantó la mano, profesora. Ah, Isabel, entonces te escuchamos. Gracias, buenas tardes, doctor. Pues yo creo que de momento yo lo siento a veces así como que un poquito de temor, pero puede ser, bueno, yo lo veo yo también, con un poquito más con mis compañeros, incluso con algunos de los alumnos. Yo tampoco soy experta en estadística, pero me he atrevido a dar un poco de clases acerca de lo que es la investigación. Y sí nos genera un poquito de temor porque a veces, aunque se lleva una materia aparte de bioestadística, como que no se alcanza a comprender exactamente qué es lo que queremos. Y bueno, sabemos que en lo cuantitativo pues es a lo mejor un poquito más fácil. O yo les digo a veces a los compañeros, pues es que no hay pierde, 2 más 2 es 4. Pero a veces no implica tanta facilidad, ¿no? Nada más eso. Gracias, Gracias. Isabel. Qué sensaciones tan bonitas y efectivamente a veces genera temor. Y como leo en el chat, como hablan de gráficos, números, matemáticas, números más números, datos analíticos. Y Isabel nos habló más sobre esas sensaciones. Y definitivamente en cada una de las clases o asesorías que doy sobre el tema, pues concuerdan en casi las mismas emociones y pensamientos que les trae la palabra estadística. Sí es importante mencionar que la estadística solamente lo vamos a utilizar para esos datos positivistas, esos datos concretos, esos datos cuantitativos, que yo quiero que sean cuantificables, ¿de acuerdo? Y esa estadística definitivamente, como les hablaba el día de ayer, nació desde la enfermería. ¿Sí? Sus inicios de la estadística nació con Florence Nightingale. Y Florence lo que hizo fue organizar pacientes, sacar probabilidades, sacar tasas y porcentajes y de esa manera darnos cuenta cuáles eran los sanos, los heridos, los muertos, los que están ya en un equilibrio de bienestar y salud, los que estaban limpios, los que realmente tenían un proceso de asepsia o antisepsia, en fin.
y ahí empezó a vincularse la fundamentación estadística. El día de hoy, que bueno, no les voy a quitar el miedo a los números, no, esa no es mi tarea, pero les voy a mostrar un poco de para qué nos puede servir esta estadística y cómo la podremos aplicar de una manera sencilla a algunos de nuestros posibles resultados. No voy a profundizar en uso de SPS o Excel porque eso implica realmente otro diplomado, pero sí vamos a mirar cómo poder interpretar algunas hipótesis, algunas variables, cómo poder relacionar cuando hablamos de medias, medianas, algunos datos de estadística descriptiva y claramente de estadística inferencial, generalidades de igual manera. Entonces, pues vamos a comenzar. Sucede que el significado de la estadística, aunque se puede encontrar muchísimas definiciones sobre el tema, yo me puse a hacer como la búsqueda bibliográfica para poder hacer la presentación del día de hoy y definitivamente todas se enfocan en que la mayoría coinciden en que se encarga de recopilar, organizar, resumir, analizar e interpretar números con la finalidad de sacar conclusiones y ayudar en la toma de decisiones. Este es el fin que requiere el significado de ser o de realizar estadística para nosotros poder organizar mucho mejor nuestros datos. De igual manera nos sirve para validar, ¿sí? Aún más esos resultados, porque con estos datos podemos comprobar o no comprobar hipótesis que sugerimos en algunos de nuestros trabajos de investigación, y de ahí de la importancia de que la estadística haga parte de nuestras investigaciones. Sucede que muchas veces es necesario que el profesional de salud sepa algunos conceptos, algunas informaciones básicas sobre estadística para que de igual manera pueda desarrollar gráficos, análisis y escribir los resultados, porque si no sabemos de algo de estadística, difícilmente vamos a poder lograr estructurar los resultados como los queremos estructurar. Bien. De igual manera, la estadística aplicada a las ciencias biológicas, dentro de las cuales se encuentran las ciencias de la salud, a eso le llamamos bioestadística, ¿no? Hablamos que los continuos avances en diversas áreas y cambios biomédicos han proporcionado lo que es la bioestadística y han adquirido un lugar relevante en los últimos años, convirtiéndose en un pilar fundamental en lo que es la investigación en salud, tanto en el diseño como en los análisis de datos y la obtención de conclusiones a partir de ellos. La bioestadística ya hace parte de este mundo de las ciencias de la salud. Ya realmente cuando vamos a estructurar nuestros proyectos de investigación en la parte de metodología, el análisis estadístico es importante, y qué importante que nosotros mismos sepamos hacerlo, sepamos escribirlo y fundamentar cómo va a ir guiado este análisis estadístico. Si no lo sabemos hacer, hay universidades que conozco algunas, no voy a decir que todas, que tienen su propio estadístico que ayuda en el proceso de la construcción de las propuestas para asesorar a los investigadores de las diferentes áreas a construir esas investigaciones y que se vaya de la mano esa estadística junto con el proyecto de investigación. Entonces es importante que se hagan esas conexiones, ¿sí? Tanto en las universidades, en los trabajos, que realmente las conexiones, exista un bioestadística o un estadístico que nos apoye en el proceso, porque no todos somos expertos en poder analizar o comprender. Sí, en algunas cosas básicas, pero ellos tal vez pueden considerar algunos tests que muchos de nosotros tal vez no conozcamos. Entonces le pueden dar solución a la vida de algunas investigaciones. Hay que ser muy cuidadosos, sí, hay que ser muy cuidadosos en el hecho de que sus fundamentos teóricos con relación a la estadística deben ser cuidadosamente considerados y aplicados por el investigador al realizar, evaluar e interpretar un trabajo científico, pues es el desconocimiento y su utilización incorrecta puede conducir a conclusiones erróneas y malas decisiones. De ahí la importancia de que la estadística sea bien aplicada. Y
si sabemos interpretarla bien, porque fácilmente un Excel nos saca una probabilidad, una media, mediana, moda, un SPSS nos saca todos los análisis estadísticos de normalidad o no normalidad, y básicamente, si nosotros no sabemos interpretar correctamente estos análisis estadísticos, podemos estar infringiendo en los resultados y expresando o generando algunas conclusiones que no son verdaderas, que son erróneas, porque yo hice mal la interpretación de datos. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese análisis, porque realmente no es tanto el hecho, como les digo, de hacerlo y desarrollarlo durante el SPSS, sino nuestra gran tarea es poder interpretar de qué me sirve saber si, digamos, la satisfacción familiar de un grupo de Puebla, de adolescentes de Puebla, es satisfactoria, no es satisfactoria su núcleo familiar. ¿Sí? Yo tengo que saber muy bien si es o no es, si estoy haciendo una predicción, si estoy haciendo una comparación entre adolescentes, entre algunas ciudades cerca a Puebla o cerca a México, bueno, no sé, aquí ya ocurriéndome algunas investigaciones, pero a lo que voy es que tengo que ser muy consciente en no equivocarme y analizar muy bien y ser coherentes en la utilización correcta de los resultados estadísticos. ¿Para qué me sirve? Bueno, a mí, ¿para qué me sirve la estadística? ¿Para qué me sirve vincular la estadística o tenerla de amiga? Pues básicamente en la mayoría de las investigaciones en salud y las decisiones clínicas se apoyan en análisis estadísticos, por lo que realmente resulta indispensable conocer elementos básicos de la disciplina de estadística descriptiva y estadística inferencial, así como realizar un uso adecuado de las pruebas estadísticas teniendo en cuenta las condiciones que se pueden aplicar. Entonces, de ahí que el tema del diplomado o la construcción metodológica de investigación y que una de las partes sea que hablemos sobre la estadística, pues es la gran importancia y trascendental que ustedes desarrollen en sus investigaciones cuantitativas aportes estadísticos para generar unas conclusiones en esas investigaciones en salud que aporten a la práctica, porque sabemos que estas investigaciones que ustedes tienen o están desarrollando van a aportar en el progreso del sistema de salud, del bienestar de nuestros pacientes, en la toma de decisiones clínicas, porque la idea es que estas investigaciones no se queden solamente en una actividad académica, sino que lleguemos a la publicación. Y por eso digo que va a ser trascendental en la práctica, porque en la práctica vamos a ver reflejado el análisis estadístico de una investigación que ustedes pudieron haber desarrollado. Entonces, de ahí la importancia de conocer esos elementos básicos de lo que es esta disciplina y interpretar un poco qué es esta parte de estadística descriptiva, de estadística inferencial y algunas pruebas estadísticas que podemos desarrollar en el mismo programa. Bien. ¿Para qué me sirve de igual manera saber estadísticas? Cité algunos apartados. Básicamente, la estadística nos va a permitir la lectura crítica y científica de el trabajo de investigación. Esa lectura que permite realmente considerar que es un resultado con evidencia científica, con evidencia clara, de aceptar o rechazar una hipótesis según lo que estemos hablando. Además, identificar las decisiones y conclusiones que carecen de base científica y lógica. Hablamos de identificar esas decisiones y conclusiones claras que no sabemos cómo responder, podemos justificarlas a través de la base científica y lógica aplicándoles estadística. Además, interpretar mejor los resultados publicados y aplicados de la práctica. Entonces, el hecho de que utilicemos estadística le da como un rigor metodológico a nuestros resultados, ayuda a interpretar mejor estos resultados publicados y para que estos puedan ser aplicados en las prácticas profesionales que estamos desarrollando.
Además, actualmente hay pocas personas con un consentimiento sólido en bioestadística, por lo que es muy bien remunerado el saber de estadística. Como les decía, en algunas universidades están contratando estadísticos solo para hacer esa tarea estadística y aportar en todos los proyectos investigativos que se estén dando. Entonces, es necesario siempre, sí o sí, un bioestadístico. Entonces, invitarlos a que no dejemos aquí solamente esta sesión que vamos a ver hoy, sino que realmente profundicemos un poco más, y yo ya les traigo aquí varios, vamos a volvernos todos del tutorial o de los tutoriales que tiene el doctor Eric Landeros, ya que nos dio la autorización de seguirlo. Entonces vamos a aprovechar todos esos videos claros que tiene de 8, 10, 12 minutos explicando varias estadísticas. Entonces, yo ya les voy a mandar el link al final para que puedan profundizar aún más estos procesos. Y también les voy a compartir su escrito de receta de cocina para la construcción de todo lo que hablamos el día de ayer, y vamos a hablar mañana ya con la discusión de la construcción como tal del artículo científico. Bien. Aquí quise traer esta imagen para simplemente cuestionarnos desde dónde pararme a ver el número. Si me paro desde un lado, veo un 6, y si me paro desde el otro, veo un 9. Pero ¿cuál de los dos será verdadero? Entonces, aquí empieza esa misma reflexión sobre la estadística, y es el hecho desde dónde me voy a parar, qué problema tengo en mi investigación, qué enfoque estoy desarrollando. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ya, he escuchado un eco, vale. ¿Cuál enfoque estadístico voy a utilizar y desde dónde me voy a parar para poder dar respuesta a mi pregunta de investigación o resolver mi hipótesis, rechazarla o aprobarla? Los dos son válidos, un lado o el otro. Solamente hay que saber justificar el por qué estoy en el lado 6 o por qué estoy en el lado 9, pero dándole solución siempre dándole una respuesta a lo que voy. Bien. Sucede que hay algo interesante que es, mira, aquí estamos, voy a revisar aquí el chat, que Edith nos cuenta que en mi unidad de trabajo hago los informes de bioestadística, pero la verdad me hace falta profundizar en todo lo que está comentando para poder aportar más en la toma de decisiones. Muy bien, Edith. Para eso estamos acá, para autoevaluarnos también sobre los procesos y aprender un poco más, ¿cierto? Siempre estamos en proceso de aprendizaje, y no te voy a decir que te vas a salir experta al día de hoy en estadística, pero sí van a tener como las generalidades para poder ir a profundizar, porque realmente yo como que les voy a picar ese interés por ir a saber un poco más, y solamente se van a ir a leer y a repasar aún más los temas a profundidad. Bueno, aquí con relación a el famoso valor P, no voy a profundizar en fórmulas, no, porque ya hay software que lo hace, pero sí es importante darle su valor, ¿sí? El valor P nos permite tomar una decisión de cierto nivel de significancia, y ese valor P varía, obviamente, según mis resultados, según mis datos, según los resultados que yo pueda encontrar, ¿sí? Pero vamos a darle un valor, ¿sí? Si aceptamos o rechazamos hipótesis, si es mayor a 0.05, ¿qué pasa? Si es menor a 0.5, ¿qué pasa? Entonces, vamos a aprender un poco a darle valor a ese famoso P. Bien. Hay algunas... es claro que en los proyectos de investigación tenemos que generarnos unas preguntas de investigación para poderlas resolver durante el proceso. Entonces, tenemos preguntas que describen, que encuentran diferencias o asocian. Preguntas que describen. Bueno, entonces vamos a hablar de medias, vamos a hablar de proporciones, vamos a hablar de tasas.
¿sí? ¿Qué podrían hacer esos estudios epidemiológicos que se van desarrollando? Muy interesantes, que aportan realmente. Son estudios retrospectivos, son estudios longitudinales, donde es importante mirar qué sucedió epidemiológicamente durante el primer trimestre del año, segundo trimestre del año, tercer trimestre del año, y todos los aportes sociodemográficos que pudieron variar durante estos ciclos del año. Entonces, estudios descriptivos interesantes. ¿Qué hacemos? Medias, proporciones, tasas. También tenemos la pregunta de investigación de encontrar diferencia. Entonces, encontrar diferencia me refiero a poder estudiar un poco más lo que es la media, mediana y medidas de dispersión. Encontrar la diferencia entre grupos, encontrar la diferencia entre variables, encontrar la diferencia entre lo que estoy desarrollando en mi investigación como mirar la diferencia de nivel de miedo a la muerte en estudiantes de primer semestre o nivel de miedo a la muerte en estudiantes de octavo semestre que ya están por salir de su licenciatura. Entonces, ahí es donde empiezo a encontrar esas diferencias de qué media o mediana puede tener el grupo de primer semestre y qué media o mediana puede tener el grupo de quinto semestre. Podríamos deducir sin hacer podemos generar una hipótesis mejor, sin hacer ningún análisis estadístico, que probablemente la media de mis compañeros de octavo semestre es mayor, es menor, tienen menor miedo a la muerte porque ya lo han afrontado. Y puede ser que mis estudiantes de primer semestre tengan un mayor miedo a la muerte. Ahí hablamos de momentos de diferencia. Cuando hablamos de asociar, pues cuando hablamos de asociar, vamos a mirar como esa asociación, esa comparación de que las variables dependen una de la otra. Entonces, digamos, el índice de masa corporal depende de o está asociado a ¿qué escala más podemos medir ahí? Escala del índice de alimentación, creo que es la otra que podemos mirar ahí. Sí, realmente está asociado a que los dos aumentan o no aumentan mientras estén presentes en el adolescente. Bueno, y vamos a mirar allí riesgo relativo y correlaciones entre ellos. Entonces, tener presente que esta pregunta de investigación va a llevar desde el inicio cómo voy a hacer mi estadística. Si va a ser descriptiva, si voy a hacer diferencias o si voy a asociar. También puedo hacer predicción, aplicando otros tests de predicción. Pero estas son las generalidades. Bien, creo que esta diapositiva es una diapositiva que traté de dejar un poco clara porque a veces como que nos confundimos en los tipos de variables. Tenemos dos tipos de variables generales, ¿cierto? Que son las categóricas y las numéricas. Cuando hablamos de las categóricas son las variables cualitativas y cuando hablamos de las numéricas hablamos de variables cuantitativas, aunque todas son medibles. Bien, cuando hablamos de una variable categórica hablamos de nominal y ordinal, ¿vale? Pero ¿qué es la nominal y qué es la ordinal? Pues la nominal básicamente no tiene un orden intrínseco. Entonces, por ejemplo, ¿con qué género se identifica? Hombre, mujer. Si yo digo primero hombre o primero mujer, no hay ningún problema. Y cada uno tiene el mismo valor, sea hombre o sea mujer. ¿Sí? A eso nos referimos con un orden intrínseco. Cuando hablamos de las variables ordinarias, ellas sí tienen un orden intrínseco. Y aquí traigo un ejemplo claro con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo podemos concluir o sus resultados están divididos en normal, sobrepeso y obesidad, ¿cierto? A eso me refiero cuando hay un orden intrínseco dentro de una variable ordinal, ¿sí? Tenemos opciones de respuesta que cada una de ellas maneja una escala interna y a eso lo llamamos un orden intrínseco.
como sucede en el índice de masa corporal, que lo clasificamos como normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, ahí está la diferencia de estas variables categóricas, nominales y ordinales. Y cuando hablamos de las variables numéricas, discretas o continua, básicamente la discreta es la que conocemos como los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuo, ¿cierto? Se da de esa manera. Y la continua es cuando yo estoy utilizando, digámoslo así, decimales, ¿sí? Que es 1.2, ¿sí? 3.4, 6.7, 8.9, ¿sí? Y no hay no hay números enteros, entonces hablamos solamente de esta parte cuantitativa dividido por el punto, 1.2, 3.4, 6.7, bueno, de esa manera. Entonces, ahí están los dos tipos de variables, tanto categóricas como numéricas. Esto nos lo pide normalmente el programa SPSS, que cada una de las variables que vamos a analizar se tengan o estén presentes si son nominales, ordinales o discretas, ¿vale? Entonces es importante que cuando hagamos nuestros trabajos identifiquemos qué tipo de variables estoy analizando. Bien. Además tenemos grupos por cantidad y dependencia. Y esos grupos por cantidad, y hablamos de que tenemos estos grupos acá divididos, cada uno tiene una diferencia, cada uno tiene una característica, era un grupo grande y lo empezamos a dividir por cantidad y por color, camiseta roja, amarilla, azul y oscura, azul oscuro. Y también podemos encontrar que podemos hallar entre los grupos si hay grupos iguales o hay grupos diferentes, ¿sí? También es la manera en que puedo hacer la clasificación de los mismos datos. Bien, tenemos algunos tipos de estudios y vamos a empezar a hablar primero de los descriptivos y después vamos a hablar de los estudios analíticos. Cuando hablamos de los estudios descriptivos, básicamente hablamos de esas medias de resumen, medidas de dispersión y sin verificación de hipótesis. No es necesario en un estudio descriptivo desarrollar hipótesis porque realmente no estoy aplicando pruebas estadísticas para poder verificar si acepto o rechazo hipótesis. Entonces, de ahí la importancia de que seamos muy claros de qué tipo de estudios voy a desarrollar. Entonces, mirar muy bien con estos estudios descriptivos a qué fin o cuál es mi pregunta de investigación para poder cumplir con ellos, ¿de acuerdo? Y el otro tipo de estudio es el estudio analítico o estudio inferencial, que son esas pruebas estadísticas que desarrollamos, diferencias asociadas a P, y siempre va a haber una verificación de hipótesis, que es lo que vamos a comprobar con cada una de ellas. Si existe o si se aprueba o si se rechaza la hipótesis según la propuesta de mi trabajo. Bien, los estudios descriptivos se presentan estudios descriptivos, presentación de variables categóricas, y estas variables categóricas básicamente casi siempre utilizan estas gráficas de círculos y de barras para identificar si, digamos en este caso, el porcentaje de consultas por ingestión según el día de la semana, indigestión, perdón, según el día de la semana. Entonces nos damos cuenta que los sábados y los viernes son los días que más porcentaje pueden tener. Aquí lo vemos también en el gráfico de barras, también más visible. Viernes, sábado y domingo son los días más frecuentes de que se presenten indigestiones según el día de la semana. Bueno, pero ¿por qué se puede dar esto? Ya de mí depende que en mi proceso investigativo, en mi discusión, cuestione cuáles fueron los factores, cuáles son las asociaciones de diferentes análisis descriptivos con relación a que
no sabemos qué consumía, la familia estaba unida en ese momento, no se cuidan y no comen en casa, sino comen fuera. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a analizar y comprender cada uno de nuestros resultados. Bien. Vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es una prueba de hipótesis y básicamente extendiéndonos al proceso de que una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Y a esto nos referimos al hecho de entender y comprender qué es lo que yo quiero con mi investigación, aceptar o rechazar. Entonces yo quiero confirmar que ese nivel de miedo a la muerte es mayor en estudiantes de grados inferiores, de semestres inferiores. Esa es mi hipótesis, pues yo quiero realmente afirmar si esta población depende, de acuerdo, según las evidencias científicas, me da un resultado para yo poder confirmar y aceptar mi hipótesis. Examina dos hipótesis opuestas sobre una población y tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado en el que no hay efecto y no hay diferencia, ¿sí? Es como lo normal, como deben estar las cosas. No hay ningún enunciado, no hay ninguna diferencia, entonces básicamente esa hipótesis nula es lo que llamamos la hipótesis que normalmente no queremos los investigadores, porque nosotros queremos siempre es que sea aceptada la hipótesis alternativa, la que yo estoy proponiendo. Esta hipótesis nula, como les digo, entonces no tiene ningún efecto, no tiene ninguna diferencia, sino es como la normalidad de la realidad a la que estoy proponiendo. Y la hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Entonces, esa hipótesis alternativa es la que llamamos la hipótesis del investigador, ¿sí? Esa hipótesis alternativa es la que nosotros queremos que sea verificada o que realmente se concluya como verdadera de acuerdo a la evidencia proporcionada por lo que voy haciendo en mi estudio, en mi investigación. Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar o no la hipótesis. Entonces, según la prueba estadística que yo haga en los análisis inferenciales, yo podré aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ahí es donde hablamos. Lo ideal es rechazar, obviamente, la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Siempre se utiliza el valor de P para tomar esa decisión y tenemos que recordar que el valor de P, cuando es menor que el nivel de significancia de 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? El valor P es menor que el nivel de significancia cuando hablamos de que 0.05 es menor a esto, entonces se puede rechazar la hipótesis nula, que básicamente implica aceptar nuestra hipótesis alternativa, la hipótesis del investigador. Bien. Bueno, con relación a los estudios analíticos y situaciones a verificar, nosotros tenemos aquí varias situaciones que se pueden dar. Y entre esas situaciones tenemos categorías o relaciones entre variable categoría, categoría numérica, numérica categórica, numérica numérica. Resulta que obviamente la número 2, que es categórica numérica, y la número 3, que es numérica categórica, van a ser exactamente lo mismo, aunque una sea explicatoria y la otra sea explicada, ¿de acuerdo? Son las mismas categorías. Ya les voy a explicar a profundidad esto para que no se me vayan a confundir, porque yo sé que hasta ahora vamos bien. ¿Cierto que sí vamos bien? A ver, un sí en el chat, no les puedo ver las caritas a muchos, pero bueno, por lo menos díganme que vamos bien. Bueno, ahí ya escuché una voz, que no se me vayan a
Sí, a doctora, bien, embolatar. gracias. Vamos bien, listo. Porque aquí empezamos en lo bueno. Bueno, resulta que la asociación de categoría, perdón, de categoría con categoría, hablamos de, aquí escribí mal, es categórica. Aquí es asociación categórica, ¿vale? Preparación de análisis de situaciones CC, hablamos de categórica. Básicamente son estudios analíticos que se construyen, o estudios inferenciales. Eso se construye una tabla de contingencia cuando yo quiero mirar variables categóricas y categóricas. Y esta variable de contingencia lo que hace es mirar la asociación que hay entre eventos de interés y la exposición entre X y Y, ¿sí? Vamos a mirar, esto nosotros lo vimos casi si no estoy mal, en el colegio, ¿sí? Aquí en Colombia lo llamamos bachillerato, pero bueno, la prepa, que llaman en México, básicamente darnos cuenta que A pues más C, ¿cuánto va a ser? B más D, ¿cuánto va a ser? Obviamente, A más C, ¿cierto? Nos va a dar esto, A más C. ¿Cuánto nos va a dar B más D? B más D nos da acá. ¿Y cuánto nos va a dar A más B? Nos va a dar A más B. ¿Y cuánto nos va a dar C más D? C más D. Y nos va a dar una N. O sea, hago una comparación y un cuadro de contingencias para mirar resultados. Yo simplemente aquí utilicé letras, nada más. Bien. Determinar si existe una asociación entre, como tal, estas categóricas o no categórica y categórica, es básicamente mirar, cuando miramos hipótesis nula, que son iguales, ¿sí? Las variables son exactamente iguales y la hipótesis del investigador es porque existe diferencia en realmente en estas variables. ¿Qué pruebas estadísticas normalmente yo realizo? Bueno, podemos utilizar chi cuadrado, que es Pearson, chi cuadrado de Pearson, o una exacta de Fisher, pero esta de Fisher es utilizada más que todo para cuando tenemos muestras pequeñas. Bueno, chi cuadrado es más común utilizar. Ahorita vamos a empezar a hablar de normalidad y no normalidad para saber un poco más sobre el tema. Pero básicamente tener presente que esta asociación de variables categórica y categórica, utilizamos normalmente esto que nos permite mirar asociación, ¿sí? Estamos mirando asociación. Recordemos, cuando hablamos de hipótesis nula, ¿sí? Que es esta primera, hablamos que la proporción entre sujetos son iguales, ¿sí? Aquí hay un igual. Y cuando hablamos de la hipótesis del investigador, hablamos de que las proporciones entre los sujetos son diferentes. Y aquí estamos hablando de esta asociación. Bien. Para determinar la magnitud y el grado de la asociación, pues des en cuenta que tenemos el mismo cuadro que teníamos al principio de A más B, C más D, pero aquí se va a aumentar el hecho de poder asociar el riesgo relativo, ¿cierto? Y la razón de chances para mirar realmente el grado de asociación. Esto incluye además el intervalo de confianza, que normalmente hablamos de un intervalo de confianza del 95% en cada estadístico, con un margen de error del 5%. Sucede que las investigaciones uno quisiera que fueran perfectas, ¿sí? Que tuviéramos el 100% de confiabilidad en lo que estamos desarrollando. Pero somos seres humanos, son situaciones que se pueden presentar y siempre se maneja un margen de error del 5%, que tenemos que ser conscientes de eso. Hay pruebas que cuando hablamos con seres humanos, ejemplo, las vacunas, cuando hacemos experimentos, cuando hacemos este tipo de cosas, se habla de que lo ideal es que sea solo 1% de error.
¿Por qué? Porque estamos hablando de experimentos con seres humanos. Y eso tiene que ser trascendental y que lo tengamos muy presente en nuestra mente, que éticamente es lo ideal. Estamos trabajando con seres humanos, pues estas estadísticas deben tener un margen de error solo del 1%. Pero en la mayoría y casi todos nosotros utilizamos ese margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Bien, para interpretar esta asociación, que les decía aquí del grado de asociación, pues la parte del chance, ¿sí? Si es mayor a 1, se desarrolla similar a los expuestos. Si es menor a 1, hablamos que es menor a los expuestos, es un factor protector. Si hablamos de mayor a 1, hablamos del desarrollo mayor de los expuestos, es decir, un factor de riesgo. Y si hablamos del R relativo, hablamos de que si es igual a 1, sin asociación, si es menor a 1 es un factor protector y si es mayor a 1 es un factor de riesgo. Entonces, esto nos sirve mucho para algunas asociaciones para identificar factores de riesgo, de protección, de autocuidado, de algunas investigaciones que podamos desarrollar con esas variables de asociación. Bien, vamos a continuar, ya hablamos de la categórica, ahora vamos a hablar de la categórica numérica. Sucede que la categórica, miren, todas me equivoqué, disculpen ahí. Categórica numérica, tratamos la asociación primero, la categórica numérica y al revés, la categórica numérica y numérica categórica son exactamente iguales. Determinan dependencia e independencia, ¿vale? Eso es lo que va a hacer estos tipos de variables y de asociación de categorías. Y existe una evaluación de hipótesis y de iguales estadísticos para mirar si existe esta dependencia e independencia. Vamos a empezar aquí a mirar que nuestras variables debemos de identificar si son variables dependientes o variables independientes. Y para eso cada uno de ustedes debe pensar en su propia investigación y asociar cuál es una variable independiente que no depende de absolutamente nadie para que se desarrolle y cuál es una variable dependiente que depende de una otra variable para que esté bien. Entonces, dependientes, vamos a mirar acá. Antes de la cuarentena, ¿cierto? Antes está adolescente, regia, con un índice de masa corporal normal, pero ¿qué pasó después de la cuarentena? Pues no siguió haciendo ejercicio, no siguió haciendo su actividad física, entonces, y obviamente no se cuidó en la alimentación. Entonces, en la pandemia generó una obesidad, es decir, mi obesidad depende, ¿cierto?, de esa situación de falta de hábitos de vida saludable, asociémoslo con la pospandemia y mi falta de autocuidado. ¿Sí? Esa obesidad depende como tal de eso. Y aquí en la parte de independientes, yo traje este meme que dice: he estado rodando esta rueda sobre mis abdominales por un mes y aún no veo diferencia significativa. Depende o no depende que su barriga baje al hacer este movimiento, ¿cierto? Completamente independiente, o sea, realmente el movimiento de deslizar esta rueda sobre su abdomen no va a ser asociado a que disminuya de peso, realmente son cosas completamente independientes. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo se puedan dar las cosas y cómo realmente se está generando en mi investigación estas variables. Bien, sucede que para poder hablar de la estadística inferencial, lo primero que yo tengo que hacer es poder identificar si mis datos son normales y poder saber si puedo utilizar estadísticos paramétricos o estadísticos no paramétricos. Aquí no lo coloqué, pero bueno, yo lo voy a nombrar. Sucede que esta distribución de grupo de datos se hacen dos tipos de pruebas, de tests estadísticos para verificar si son normales o si son no normales, es decir, si son paramétricos
o no paramétricos. ¿Cuáles son estas pruebas? La primera prueba que tenemos que hacer es la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evidenciar si tenemos datos paramétricos o no paramétricos. Cuando tenemos muestras de 30 personas o menos, se hace una prueba de Shapiro-Wilk para poder identificar la normalidad o si son datos paramétricos o no paramétricos. Entonces, lo primero que yo hago siempre cuando voy a hacer la estadística analítica o inferencial es poder identificar estas pruebas para mirar normalidad o no normalidad. Si los resultados son normales, yo lo que hago es poder utilizar las pruebas para datos paramétricos. Si mi situación dio que son datos no normales, pues básicamente puedo utilizar otros estadísticos para datos no paramétricos. Entonces no se preocupen si es uno o el otro. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de datos paramétricos, miramos estadística central, miramos medias, miramos estadísticos de dispersión, desviación estándar. Cuando tenemos datos no paramétricos, miramos es lo que es la mediana y miramos percentiles entre el 25 y 75 para mirar bien los estadísticos de dispersión. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál es la diferencia de por qué me puede dar normal o no normal? Bueno, según lo que he revisado y he vivido, muchas veces cuando tenemos muestras muy pequeñas, ¿cierto? Normalmente nos da datos no normales, es decir, no paramétricos, cuando tenemos muestras pequeñas, a pesar de utilizar la prueba de Shapiro. Esa puede ser una razón. Otra razón, muchas veces, porque los datos son muy similares, las respuestas resultan ser muy similares dentro del mismo análisis. Entonces, que todas estamos en un resultado tipo Likert y todas dieron 5. Pues eso es como algo difícil, que todos den 5, entonces por eso también se puede considerar no normal. ¿En qué nos puede afectar? Bueno, cuando vamos a hacer publicaciones de estos artículos, normalmente son más aceptados, ¿sí? No quiere decir que no sean aceptados los otros, sino son un poco más aceptados los artículos, las investigaciones que tienen datos de normalidad, es decir, los que dan paramétricos, ¿vale? Pero no quiere decir que los artículos con estadística no paramétrica no sean publicables, ¿no? También son publicables. ¿Qué es lo que toca hacer? Justificar muy bien en las limitaciones del estudio por qué dio unos datos no paramétricos. Entonces justificamos con la muestra, justificamos con la población, justificamos de varias formas para poder lograr la publicación. Entonces es como lo que se resalta allí. Bien. Para aplicar las pruebas de diferencia, considerando grupos, ¿sí? Vamos a mirar, cuando yo quiero mirar medias en los datos paramétricos, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, puedo aplicar prueba t-student, así yo tenga variables dependientes y variables independientes para mirar medias y hacer comparaciones de dos grupos de medias. Yo puedo hacer t-student, sí o sí. Cuando yo estoy con datos no paramétricos y yo quiero mirar, recuerden que no puedo mirar medias, miro medianas, aquí se aplican dos pruebas diferentes. Para variables dependientes se aplica Wilcox-Wood, disculpen mi lenguaje, si no es claro, y la independencia sí es la M-Wind, que sí la utilizamos para variable independiente. Entonces son dos pruebas diferentes para datos no paramétricos y para datos paramétricos utilizamos sí una t-student. Bien. Para más de dos grupos, bueno, cuando hablamos de más de dos grupos, se habla de querer mirar son varianzas, ¿sí? Miramos varianzas entre los grupos y se consideran muchas veces los factores de análisis aplicando unas pruebas post-hoc que son más que todo la más usada es Tukey
y Duncan. Son pruebas que ayudan a analizar las varianzas de más de 2 grupos para lograr identificar mi hipótesis o si acepta mi hipótesis nula o si se rechaza. Posteriormente a aplicar la prueba, se aplican algunas pruebas de diferencia para saber cuál de los grupos, primero se vio como que las varianzas fueron diferentes en los 3 grupos. Ahora, ¿cuál de esos grupos tuvo mayor varianza o menor varianza? Se hacen algunas pruebas para mirar estas diferencias. Hay unas pruebas para las dependencias de distribución en grupos, que básicamente hablamos de ANOVA. Cuando hablamos de ANOVA es para datos paramétricos y se utiliza la ANOVA tanto en variables dependientes como en variables independientes, en todo lo que es distribución normal, es decir, datos paramétricos. Y cuando hablamos de distribución no normal y quiero mirar comparación de grupos, lo que hago y aplico es una prueba de Kruskan-Wallis para poder mirar esas variancias, esa diferencia entre los grupos. Entonces, que quede claro, aplico ANOVA para datos paramétricos y Kruskan-Wallis para datos no paramétricos. Bien, entonces, ya vimos categórica, categórica, categórica numérica y numérica categórica. Ahora vamos a ver numérica numérica. Sucede que aquí se determina la variación de valores de una variable en función a la otra. Y es donde miramos si una depende de la otra, esta parte de numérica. Predecir el valor de una variable con determinado valor de otra. Entonces, aquí entran los gráficos de dispersión. Estos no fueron muy claros, pero pues por eso trajo aquí el significado. Este primer gráfico que vemos completamente regados todos los datos, unos aquí, otros centrados, no hay una línea conforme, no hay nada. Hablamos que es un gráfico de dispersión que nos muestra que no existe asociación entre las variables. No hay asociación cuando encontramos un gráfico de dispersión de esta manera. Bien, cuando hablamos de que encontramos este tipo de gráfico, que es una línea, pero una línea hacia abajo, tipo negativo, desde X y Y, ¿sí? Vamos hacia abajo, hablamos que existe una asociación lineal negativa, ¿sí? Va de la parte de Y hacia X, inferiormente esa línea negativa. Cuando hablamos de que encontramos un gráfico de dispersión que también se ve lineal, pero realmente se ve que va de forma ascendente, ¿sí? Desde X y Y, desde el punto X y Y, va de forma ascendente, hablamos de una asociación positiva, ¿de acuerdo? Una asociación positiva. Y cuando hablamos de un gráfico de dispersión que es como una curva, ¿sí? Aquí vamos viendo, pues podemos decir que sí hay asociación, pero no es lineal, ¿sí? Debido a esta curva que podemos observar en los gráficos de dispersión. Bien, aquí es importante comprender que estas asociaciones se pueden considerar como positivas, sin correlación, o negativas, como lo vimos en los gráficos. Entonces, démonos cuenta que, repitiendo, positiva de punto X y Y lineal hacia arriba, sin correlación hacia acá. Ay, me fui, pero ya regresé. Negativa desde la parte superior del eje Y, baja para considerarse negativa. Y de esta manera poder cuantificar las asociaciones y mirar también la correlación que haya entre ellas. Sucede que cuando tenemos datos normales, es decir, paramétricos, hablamos de, como hablamos, la correlación de Pearson. Y cuando hablamos de datos no paramétricos, hablamos de la correlación de Spearman. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos presentes. Y en las estadísticas también podemos mirar regresión lineal simple o regresión lineal múltiple. Esta regresión lineal no la traje aquí
pero básicamente es cuando hacemos predicción, ¿sí? Cuando queremos predecir alguna realidad con los datos estadísticos. Esta predicción puede estar asociado a la variable dependiente o independiente que ustedes deseen, pero hay que hacer pruebas estadísticas suficientes para mirar si sí podemos hacer una predicción sobre la realidad del problema estudiado. Bien. Definición de una buena correlación. Bueno, tenemos que comprender que, bueno, miremoslo acá mejor. Sucede que cuando hablamos de que X es un mal predictor de Y, cuando tenemos una P menor a 0.025, ¿cierto? Cuando tenemos la P de 0.25 y varía entre 0.50, es una pobre predicción, existe una pobre relación, ¿cierto? Pero hay relación. Cuando hablamos un intervalo entre 0.50 y 0.75, existe una buena correlación entre X y Y cuando el intervalo de P está entre 0.75 y 1, es una excelente correlación entre X y Y. ¿Sí? Entonces, es la forma de poder interpretar esas correlaciones que vamos concluyendo tanto al desarrollar Pearson o desarrollar Spearman según lo que tengamos de datos. Bien, y tener presente siempre que nuestras hipótesis, hablamos de hipótesis nula cuando los datos son iguales y hipótesis del investigador cuando los datos son diferentes. Bien, aquí pues ya hablamos de estas correlaciones realmente. Estas correlaciones se aproximan a cero, solo indica que no hay una correlación lineal entre las variables. Ya las analizamos, realmente no voy a profundizar, lo vimos en el anterior. Y aquí, que es algo para generalizar o concluir un poco más sobre la importancia de esa estadística aplicada a las ciencias de la salud, es básicamente recordar y enfocarnos de que es completamente trascendental el tener en nuestras investigaciones cuantitativas este tipo de análisis estadísticos. Yo sé que el diplomado es con un enfoque netamente cuantitativo, pero no olvidar que también existe la parte cualitativa, la cual en la actualidad tiene varios software que están ayudando también a hacer análisis de datos que ayudan, ¿sí? Y fortalecen aún más las investigaciones con relación a los análisis, porque muchas veces se considera que por ser unos datos cualitativos, pues no son datos científicamente comprobables o que entra mucho la subjetividad. Y eso no es así. Realmente hablamos de que los datos cualitativos también son válidos y podemos evidenciarlos científicamente que los podemos tener y publicar. Entonces, no solamente enfoquémonos a lo cuanti, también a lo cual. Con relación a ahora la bioestadística aplicada a las ciencias de la salud, a la estadística aplicada a las ciencias de la salud, recordar que es importante el trabajo en conjunto, teniendo en cuenta al investigador y al especialista en estadística, o en el caso de muchas veces que somos estudiantes, cuando somos estudiantes nos toca hacer el estadístico y el investigador y aprender un poco más sobre estadística. De igual manera, hacer el acompañamiento continuo con sus docentes o con sus orientadores para poder concluir exitosamente su tesis y poder lograr realmente que estos análisis estadísticos no solamente lo generó el sistema, los generó un software, sino que también nosotros podamos interpretar cuando significativamente, cuando acepto o rechazo hipótesis o cuando realmente veo necesario poder profundizar con mis resultados, no quedarme solamente con un cuantitativo, sino llevarlo a un cualitativo. De allí también la importancia de impartir cursos de metodologías de la investigación y aplicación de técnicas estadísticas, y este pues no es un curso netamente estadístico, pero es un curso que les ayuda a fortalecer conocimientos y adquirir unos nuevos para realmente construir en su totalidad estos proyectos de investigación.
Estos cursos deben estar dirigidos a todos los profesionales de la salud, lo que contribuirá a elevar la calidad de las investigaciones y los artículos científicos. De ahí la importancia que les hablaba el día de ayer de realizar investigaciones inter y transdisciplinarias, donde no solamente la ciencia de enfermería, sino las otras disciplinas, medicina, nutricionista, dietista, terapia ocupacional, terapia física, también contribuyen en el bienestar y en el equilibrio de la salud de nuestros pacientes, pues ellos también desarrollan investigación y nosotros para poder cubrir ese equilibrio de la salud, pues necesitamos un trabajo en equipo y qué importante trabajar con ellos. Bien, así también lograr resultados válidos y confiables y a la mejora de la práctica de enfermería trabajando de esta manera, de trabajo en equipo, de manera de que nuestros artículos científicos tengan una validez confiable, una validez veraz, una validez de lo que desarrollamos como profesionales y que obviamente, como les decía, el análisis que desarrollemos, todo el análisis y pruebas estadísticas que tengamos, pues contribuyan a lo que es nuestra práctica, que realmente nos llena de gozo el saber que nosotros estemos publicando y esos artículos estén yendo a la práctica profesional aplicando estos resultados encontrados en nuestras propias estadísticas. Entonces, de ahí está esta importancia. Este es nuestro patrocinador del día de hoy, va a ser nuestro patrocinador para todo y los invito a ver los videos del doctor Eric Landeros. El doctor Eric Landeros, si ustedes quieren profundizar en cada una de estos TEDs, en cada una de estas técnicas, en mirar a cómo sacamos la normalidad y no normalidad, él tiene videos, clips muy rápidos y eso es como la tarea que les voy a dejar, que es ir a revisar esos. No creo que se demoren mucho tiempo haciendo la revisión de ellos y poder profundizar un poco más con estos videos sobre el tema de estadística, porque realmente una clase no es suficiente para lograr los objetivos, pero como les dije desde el inicio, mi tarea iba a ser que cada uno se llevara hoy viernes, fin de semana, inicio de fin de semana, cansados de sus trabajos, se llevaran una tareita de pensar en sus mentes, venga, ¿cómo desarrollo esto? Ah, ella habló del test de Spearman, entonces, ¿cómo lo hago? Ah, pero ¿cuándo es una prueba de normalidad? Ah, pero ¿qué hacemos acá? Todo esto es importante y mi tarea era esa meta de que ustedes se indagaran un poco más sobre los procesos. La bibliografía, todo lo saqué del libro de Sampieri y también manejo el libro de Polit del 2018, que realmente aporta todos los crecimientos estadísticos en ciencias de la salud. Muchísimas gracias por su atención. Los escucho para que hagamos una interacción de voces, para que nos conozcamos, para que hablemos un poco más si hay dudas. Bueno, lo dejo a libre opción. Yo ahorita voy a compartir esta presentación. La de anoche la compartí ya con Daniel. Ahorita mismo ya comparto esta presentación también con él para que se las haga llegar y ustedes empiecen a repasar, a estudiar. No sé si quede claro o tengamos algunas preguntas o consideraciones para tener en cuenta pues en nuestros siguientes encuentros, que ya sería el día de mañana. No sé ustedes cómo están de disposición para vernos mañana. Muchas gracias, profesora. Claro que sí, mañana nos estaremos viendo por aquí. Y no sé si alguno de nuestros compañeros tenga alguna duda, comentario. Todos los comentarios son válidos, no se mueran de la pena. No sé si cumplí la expectativa en la parte general de la parte estadística. Doctora, buenas tardes. Dando clic al video no envía a alguna página, dice no se encuentran resultados y no abre. A ver, de una vez, les voy a mandar el link por el chat
para que Sí, mire por favor. desde cero. Desde cero él empieza a explicar en un video de 10 minutos las bases filosóficas de la estadística y desde allí pueden comenzar a empezar a ver los demás. Ya se los voy a compartir aquí, espérenme en 2 minutos y gracias por abrirlo. Les pido por favor que eso es lo que él me dice, si van a ver el video, link arriba, dedito arriba para que él tenga más seguidores y vuélvanse sus suscriptores también, que él está emocionado con sus clases. Ya les voy a mandar este primero aquí. Este es de base estadística. Y les voy a mandar el de normalidad y no normalidad. Para mirar las pruebas de normalidad y no normalidad. Y bueno, ahí empiezan a mirarlo y a profundizar mucho más. Ahí ya lo pueden probar. Isabel creo que fue la que habló. Ya lo pueden ver ahí. Eso sería como la tarea para que estudien un poco más hoy viernes. Más preguntas, dudas. Me gustaría mucho y les recomiendo a el CIE, Ariadna. Gracias, Bueno. doctora. Buenas tardes a todos. Una pregunta, doctora. Yo tengo un cuestionario que lo he estado aplicando, bueno, que lo había aplicado en 3 veces, 3 diferentes tiempos, sobre el conocimiento de salud sexual ante infecciones y enfermedades de transmisión sexual en un hospital general. Entonces, aún no lo he sometido a SPS porque es la estadística o la base estadística que manejo. Claro, no en todos los aspectos, pero sí al menos ahí les decía algunos detalles. Entonces, son en 3 diferentes tiempos. Lo que evalúa ahí es como si fuera un examen de conocimientos prácticamente. Es decir, yo la pregunta, más bien la respuesta que me dieron los que les sometí a esta investigación, lo voy poniendo como correcto e incorrecto. Y entonces de ahí saqué un promedio. Por ejemplo, en total de estas preguntas que evalúan el conocimiento son 7. Entonces de esos 7 equivaldrían a un 10, digámoslo así, un conocimiento alto. Y de ahí empecé con la escala de conocimiento alto, medio y bajo. Entonces, si son en 3 periodos, no sé si aplica para ANOVA de 3 grupos o alguna otra prueba estadística. Esa es mi duda. Vale, Elsie. Pregunta, ¿son las mismas personas las que respondieron el test 1, 2 y 3 o son diferentes personas? Son diferentes personas, la misma cantidad de cuestionarios y en el mismo lugar. No, entonces son 3 grupos diferentes, entonces aplicas a ANOVA y vas a mirar las varianzas y la diferencia de un grupo con el otro. Eso es lo que vas a hacer. Ok, entonces sí aplica a ANOVA. Sí, aplica a ANOVA directamente. Y, bueno, y primero mira, ya aquí ya me están verificando que los videos se abren, verifica si son datos normales o no normales, para saber si utilizamos ANOVA o utilizamos Quiz-Can-Waris, que es para datos no paramétricos. Entonces dependemos de si hay normalidad o no normalidad. ¿Vale? Si son más de 30 las personas que respondieron el test, entonces vas a hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov para mirar los datos normales o no normales, que es el último video que ahí mandé para que lo puedan hacer y analizar un poco más. Sí, doctora, en el primer grupo son 100, bueno, en los 3, en cada súper. uno son 120. No está súper bien, entonces la muestra está muy bien, entonces aplica primero la prueba paramétricas para saber si sí son, y ahí aplicas la ANOVA para saber las diferencias entre los grupos y vas a mirar varianza. Ok, muchísimas gracias, porque no sabía cómo comenzar a vaciar los datos y empezar a hacer estas pruebas.
Exacto, y recordando siempre que, pues tú misma ya lo dijiste, el SPSS solo nos recibe números, entonces Ah, correcto es 1, no correcto 2, 1, 2, 1, siempre nunca les va a recibir datos cualitativos como sí, no, tengo que enumerar ese sí, no o tal vez, ¿vale? ajá, sí. Es importante también tenerlo en cuenta que el SPSS solo recibe números. Muchas gracias, doctora. Bueno, alguien más creo que levantó la mano o se fue. Bueno. Yo los voy a invitar, no sé si están todos acá, pero desde ayer les hice la invitación para que la próxima sesión de las siguientes semanas hagamos esto más interactivo y aprovechemos así, digamos, esa prueba, esa pregunta que nos hizo Elsie hoy, que podamos hacerla, que podamos desarrollarla, pero más enfocado hacia la creación de los artículos. Porque una meta del diplomado es que realmente ustedes logren estructurar una propuesta y si se puede estructurar un artículo o por lo menos un bosquejo de artículo y que ustedes lo puedan seguir trabajando. Yo estoy dispuesta a, desde aquí, hacer interacción con ustedes, ponernos a trabajar en algunos de los artículos que ya estén escribiendo o que tengan en mente ya la tesis hecha y no saben cómo empezar el artículo y lo empecemos a estructurar y aprovechar para que otros aprendan también cómo escribir resultados, cómo escribir discusiones, cómo es el proceso de publicación, que es lo que vamos a ver el otro jueves, pero sí aprovechar viernes y sábado para hacer algo más interactivo con ustedes y lograr realmente pues estructurar algún artículo y puedan mandar alguna revista. Entonces, se los recomiendo para que vayan pensando en qué les puedo ayudar para poder estructurar esos posibles artículos para realmente tener de alguna manera un producto de este diplomado, así sea que en 2 sesiones muy cortas nos podamos dedicar a la escritura, yo les dé el tiempo, ustedes se pongan a trabajar, se los revise, bueno, en fin, varia forma de interacción. Veo un poco más difícil hacer la parte estadística solamente porque creo que es mejor que aprendamos a escribir, ¿sí? La redacción del artículo, la estructura, el por qué esto, qué va en metodología, qué va en discusión, qué va en resultados, qué va en limitaciones y hacerlo. ¿Listo? Entonces, pues podemos tenerlo presente y ya se quedan como de tarea ir a pensar. Y mañana les voy a recordar de nuevo si ya pensaron algunas situaciones que yo les pueda apoyar. Ariadna, señora, se te bajaste la mano. Sí, gracias. Ahorita pensando en esto del artículo que ya me dio la respuesta a una de las preguntas que era a qué tanto de avance o grado de avance era la redacción. Entonces, si yo comienzo a redactar lo del artículo con base a del conocimiento de las ITS y ETS, se las puedo ir presentando. Claro, claro, y de eso podemos ir los otros mirando cómo lo vamos haciendo. La idea es que ojalá ya tuvieras algo de resultados, entonces te recomiendo de aquí al jueves, ya metas algo al SPSS para mirar qué te resultó ahí, cómo lo podemos interpretar y empezar a escribir los resultados. En eso consiste y podamos estructurar el artículo, perfecto. Ok, gracias. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, Miriam, ¿cierto que ese es tu nombre? Miriam, la que Sí. Miriam, bueno, ya quedo a libre voz de más preguntas, más dudas. Y bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Dispuesta a seguir en el proceso y ojalá hayan aprendido un poquito más de la estadística y no le tengan ya tanto miedo a algunos procesos. Bárbara levantó la mano. No, yo aplaudí porque estuvo muy interesante la clase. Muchas gracias por compartirnos los conocimientos.